Y momento ya para hablar de este tema que os había comentado al principio del programa. Vamos a hablar de Aspanias, de fundación, de conglomerado Aspanias, que yo cada vez que llevamos ya un tiempo escuchando estos temas, y ahora os voy a presentar a la gente que está conmigo, no solo a él, que hay más gente, pero me cuesta, he hecho la vista atrás, me acuerdo hace 10, 15 años, cuando nos llevaba a Aspanias a una rueda de prensa a final de año, y nos contaba los 9, 10, 8 millones de euros de beneficio que tenía cada año. Entonces os escucho hablar y digo, ¿qué ha pasado en este tiempo, ¿no? Es tan difícil ver el salto tan abismal que ha habido. Está con nosotros Eugenio Delgado, él es presidente del comité de empresa de la Fundación Aspanias. Eso es, muy bien. Y tenemos allá al otro lado de la red a Amanda Saiz, la estáis viendo en pantalla, ella es familiar de uno de los usuarios de Aspanias. Buenas noches, Amanda, estás ahí. La tenemos un poquito apartada, pero muy atenta a todo lo que contamos, porque es importante tener el punto de vista de todo, es decir, desde el ámbito laboral, los sindicatos que están ahí, lógicamente, en la pelea por el empleo de la gente que está precisamente en España, gente a veces con discapacidad, a veces sin ella, pero evidentemente con los mismos derechos, y también los familiares que lo están sufriendo en todos los sentidos, ¿no? En el servicio, en la atención a sus familias. Y nos faltaría la tercera pata, que son aquellas empresas, que algunas ya vamos a hablar de ellos, se han ido descolgando porque han dicho, oye, pues si es que no estamos recibiendo lo que necesitábamos. Vamos a empezar, si os parece, por lo último que yo recuerdo del principio de verano, cuando conocíais ese cambio en la gestora, el propio gerente de Aspanias, que era algo que pedíais, pero no lo pedíais así, tal y como se ha producido, ¿verdad? Sí, efectivamente. Yo creo que remontándonos a esa fecha, ¿no? Yo creo que de todo el mundo es conocido, ¿no? Por parte de los delegados de la UGT, como por parte también de un grupo de familias que se ha ido creando poquito a poco, del grupo que se autodenomina Aspanias Cambia, ¿no? Pues veníamos informando un poquito de la situación, ¿no? Actual de la entidad, ¿no? Nos preocupa muchísimo cómo están las distintas empresas de la situación que tenemos, ¿de acuerdo?, las distintas empresas, y por lo tanto hablábamos, ¿no?, de la responsabilidad por parte de la gestión en ese momento, pues encabezada por el director gerente, que era José María Ibáñez, y cómo se ha producido a fecha del día 30 de junio, pues la salida de este director gerente, ¿no? Nos llama la atención, ¿no?, cómo ha sido la transición, ¿no? Ha sido una transición como muy rápida, muy, a nuestro entender, pues como muy pautada, ¿no? Y como 4 personas del ámbito, algunas de ellas que pertenecían a la gestión anterior, ¿de acuerdo?, pues han pasado a estar ahora mismo en la cabeza de la entidad, ¿no?, dentro de ese equipo de gestión o comité de dirección, como ellos se hacen denominar. 3 de ellos ya estaban, hay una 4ª persona que es la gerente de una asociación de las merindades, de Asamimer, ¿de acuerdo?, que también ya llevaba tiempo pues rondando por nuestra entidad en distintas reuniones, ¿no?, y participando un poquito de la organización ya en este caso de nuestras empresas, y que ahora pues también quieren que tome un papel protagonista, ¿no?, en esta nueva andadura, ¿no? Pero es un cambio que se ha producido. Vosotros pedíais algo más, no pedíais que pusieran a alguien continuista. Amanda, sabes que nos puedes interrumpir cuando quieras y contarnos, ¿no? Pero este cambio ha sido un poco descafeinado, ¿no? No era lo que se pedía. Bueno, ha sido un poco, nos hemos sentido un poco, yo no sé si burlados es la palabra, pero hay un poco de burla en estos hechos. Lo cierto es que que hace ya mucho tiempo que venimos creyendo que la presencia del señor Ibáñez y su proyecto estaban ampliamente superados, que en modo alguno se adapta a los tiempos, su forma de gestionar así es más propia del siglo XX que de una asociación del siglo XXI, y naturalmente creíamos que finalizado su proyecto, la edad justificaba nuestra petición, es un hombre casi de 70 años, que lo lógico es que el señor Ibáñez pues asumiera ya que su tiempo había pasado y que debía de irse con todos los honores a su casa, jubilarse, no pedíamos más. Claro, lo que nunca sospechamos, marcharse se marchó, pero claro, lo que nunca sospechamos es que él lo iba a dejar todo atado y bien atado. Es decir, los que hemos estado cerca de la casa, yo en su día también formé parte de los órganos de gobierno, estuve en la junta directiva, fui vicepresidente de Fundación CISA,
conocemos un poco a los profesionales que trabajan en la casa. Sabemos que en España, no me gusta el término casa, sabemos que en España hay profesionales de suficiente talla y de suficiente solvencia que podían ayudarnos a hacer la transición desde el antiguo proyecto al nuevo proyecto. Una España es diferente. Lo que nunca sospechábamos, ni en nuestros peores sueños, es que el señor Ibáñez iba a elevar a la categoría de direcciones a profesionales de segundo nivel que no tienen, en nuestra opinión, ni la formación, ni la experiencia, ni la capacidad para gestionar una entidad de la naturaleza de Aspanias con toda la complejidad que lleva. Porque no hay que olvidar que Aspanias es una entidad que cubre todo el arco prácticamente de la vida de una persona con discapacidad que opte por ir allí o que no tenga otro remedio, que es desde el colegio hasta la residencia de mayores. Claro, toda esa gestión requiere mucha experiencia, mucha profesionalidad y mucho saber hacer. Y a nuestro entender, esos señores a los que ha catapultado a la dirección tendrán solvencia y experiencia en otros campos, pero no en el campo de la gestión. Siempre pensamos que acudiría en principio a los técnicos que hay en la casa. En España, los que sí son, tenemos economistas, tenemos abogados, tenemos profesionales acreditados. Pero no, sorpresivamente los ha relegado y los ha sustituido por un cuadro, insisto, de segundo nivel, más una asesoría absolutamente innecesaria en nuestra opinión, formada por dos economistas, creo que es, más un abogado, cuando en España, en nuestra plantilla, ya los tenemos. Abundaremos quizá a lo largo de la entrevista en este aspecto. Un equipo, Amanda, de su confianza. No sé, por ejemplo, Eugenio, si nos puedes decir en qué situación se queda ahora mismo, una vez que ocurre esto, una vez que percibís, bueno, tardáis nada, segundos, por decirlo así, que hay una continuidad, que no hay mucho cambio. Yo no sé en qué situación se encuentra ahora mismo. Nosotros como comités de empresa, una vez que nos notifican, ¿no?, a través de una reunión el nuevo organigrama, ¿no?, pues sí que le brindamos la oportunidad al nuevo comité de dirección desvincularse de la anterior gestión, ¿no? Es decir, tienen la posibilidad a través de una solicitud, ¿no?, de una auditoría de gestión externa, que es un término que venimos utilizando constantemente, que la Junta estaría seguramente encantada de poder realizar y marcar un punto de inflexión, ¿no? Lo anterior, la gestión anterior, con la nueva gestión que ahora mismo tienen por delante. Les preguntamos directamente, ¿no?, si se sentían capacitados para que este proyecto, que es Aspanias, en el que todos confiamos y que los trabajadores somos los primeros interesados en que esto funcione, ¿no?, pues si se veían capacitados para sacar esto adelante con las cifras, ¿no?, millonarias que se está hablando de deuda, ¿no? Hemos escuchado cifras de 3,5 millones de euros de deuda, 7, incluso 9, ¿no?, que se debe mucho dinero a distintos estamentos. Pueden ser los proveedores que están ahora mismo, ¿no?, también pues pendientes de cobrar sus propias facturas, los propios trabajadores, efectivamente, que hemos tenido un impago en la última nómina del mes de junio, en el caso de los trabajadores de la Fundación y Asociación Aspanias, y en el caso de los trabajadores de la Fundación CISA, de la nómina extraordinaria, ¿no? Esto no es nuevo, es decir, ya hemos sufrido anteriormente otros retrasos, en el mes de abril, creo recordar que fue el anterior que habíamos tenido. Y incluso anunciasteis que esto iba a volver a ocurrir. Eso es, nosotros anunciábamos eso y así se lo trasladamos también a la Consejería, tanto de Empleo como de Familia, de acuerdo, que esta situación podía volver a suceder y sobre todo en una mensualidad tan complicada como podía ser la del mes de junio, donde se sumaba la extraordinaria y se sumaba también la mensualidad de los trabajadores. Aquí me quiero centrar mucho sobre todo en el agradecimiento, ¿no?, sobre todo a los trabajadores que han sido parte fundamental en este caso de la pandemia del COVID-19, que hemos estado, ¿no?, al pie del cañón en los centros y servicios que se están prestando a las personas con discapacidad y que desde el primer momento han hecho lo que saben hacer, que es trabajar, ¿no? Esta no es la forma de pagarle a los trabajadores, es decir, retrasos en las nóminas, impagos en las nóminas, no es lo que se merece la plantilla de Aspanias y sí que es una cosa que nosotros tenemos ahora mismo una incertidumbre, estamos ya en fechas de cobro de la próxima nómina y todavía no tenemos una información veraz. Esperemos que el último día del plazo, que es el día 5, todos los trabajadores tengan ingresada su nómina. Pero bueno, estamos casi en el límite, ¿no?, y todavía no tenemos esa certeza o esa seguridad de que vayamos a percibir nuestros salarios. Esto, claro, está creando una situación muy complicada. Yo estoy pensando en la incertidumbre que esto puede generar, por ejemplo, y ya le pregunto también a Amanda,
de cara a los usuarios, porque evidentemente Fundación Spanias, ella lo ha dicho, toca todos los palos de la vida o prácticamente de toda la vida de una persona. Si los trabajadores están en esa situación, bueno, pues bastante profesionales están siendo, que van, que acuden, que hacen su trabajo, pero esto durará lo que dure, aguantará lo que aguante, y supongo que los familiares y los usuarios sobre todo, pues estarán teniendo una cierta incertidumbre creciente, porque es que no hay información de ningún tipo, ni si esto va a durar 2 meses o 6 años, ni siquiera sabéis la deuda exacta. No sé, Amanda, cómo los usuarios cómo lo están viviendo y los familiares cómo lo estáis llevando. Sí, bueno, pues vamos a ver, mira, ha hablado Geni de una auditoría de gestión. Yo creo, o en nuestra opinión, o nuestro grupo pretendemos o pensamos que una auditoría de gestión es la única manera de saber exactamente cuál es la situación de España. Es más, nos atrevemos a asegurar que no hay nadie, absolutamente nadie en España que sabe exactamente cuál es su situación. Y cuando digo nadie, estoy hablando, excepto el Departamento de Administración. El resto no saben nada. De hecho, incluyo en este no saber a estos 3 trabajadores más, la señora gerente de Asamimer, que se han aupado a los puestos de dirección. Porque si lo supieran, dudo mucho que se hubieran arriesgado a asumir la responsabilidad de dirección que están asumiendo. Mire, hablaba Geni de a quién debemos. Debemos a la Seguridad Social. Se debe el IRPF de los trabajadores, las retenciones de IRPF de los trabajadores. Se debe a los proveedores. Tenemos deudas a largo, tenemos deudas a corto. Es decir, el nivel de deudas es tan desmedido que solo una auditoría de gestión participativa y bien informada, en la que todos sepamos dónde estamos, nos puede ayudar a enderezar el camino. Si se hace todo con oscurantismo, no vamos a llegar absolutamente a ninguna parte. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Pues mire, esa es una buena pregunta, porque hace unos días hemos recibido una carta por parte de los presidentes actuales de España en los que dicen que el futuro de España está garantizado. Esto es una falacia, y lo digo subrayándolo y en negrita. ¿Por qué? Porque España no está en condiciones de asegurar la continuidad de nada. Los únicos que pueden asegurar la continuidad de la atención es la Junta de Castilla y León, porque es la que tiene las competencias. ¿Vale? Es un mandato constitucional. Luego, cuando los señores presidentes, dicen el futuro de España está garantizado, están diciendo una verdad a medias. Es solo la Junta de Castilla y León, es decir, los poderes públicos, los que tienen la obligación legal de atender las necesidades del colectivo con discapacidad intelectual. ¿Lo hará España? Pues depende de que realmente el camino que ha tomado España la permita sobrevivir. Si no es España, será otro. O sea, pero naturalmente que la atención está garantizada. La pregunta es, ¿está garantizado el empleo? Y el empleo de las personas con discapacidad intelectual forma parte del proyecto de vida de las personas con discapacidad intelectual, porque es su forma, como es la forma de las personas que nos están viendo y la forma de todas las personas que forman parte de una sociedad, de estar incluidos en la sociedad. Por lo tanto, que no nos digan que el futuro de España está garantizado. ¿De acuerdo? Has tocado lo garantiza la Junta de Castilla y León. Perdona, con esto de Internet nos acabamos pisando. Perdona. Sí, quizá, perdón. Digo que habías tocado dos patas interesantes sobre la mesa. Uno, el papel de la administración pública, ahora vamos a hablar de ello. Y por otro lado, lo de los empleos, porque efectivamente, dice, alguien puede acabar garantizando la atención, pero ahora mismo hay un montón de gente contratada. No sé si tenemos una estimación, tendréis efectivamente la estimación, no, el dato exacto de las personas que ahora mismo pues tienen su empleo en la cuerda floja. Sí, a nosotros ahora mismo, como hablábamos, Aspanias tiene distintas entidades, ¿no? Distintas empresas que son individuales e independientes a nivel fiscal, ¿no? Una de ellas, o la que más nos preocupa, es la Fundación CISA, ¿vale? La Fundación CISA es la encargada, es una fundación que se constituye a nivel nacional, ¿de acuerdo? Y que por lo tanto se constituye para dar empleo a las personas con discapacidad. Lo que venía siendo el anterior Centro Especial de Empleo, ¿de acuerdo? Pues lo asume, digamos, la Fundación CISA en el momento de su constitución. ¿Qué pasa con esta fundación? Pues que a día de hoy estamos viendo cómo el empleo está bajando
está bajando, pero no solamente porque a lo mejor los clientes no quieran trabajar con nosotros, sino porque la manera de gestionar esta fundación y la manera de estar haciendo las cosas actualmente están haciendo que haya clientes que se marchen. Por dar un dato, en este último periodo de pandemia del COVID-19, donde las empresas se han acogido, muchas de ellas a los famosos ERTEs, de acuerdo, a nivel nacional, pues a la Fundación CISA también le ha afectado, ¿vale? En un principio habían sido 190 y pico trabajadores los que la empresa se había cogido un ERTE para estos trabajadores, y actualmente todavía quedan como unos 66, ¿vale? Aproximadamente. ¿Qué pasa? Ha habido clientes que se han marchado en este periodo. Clientes que seguramente, al no dar un buen servicio, un servicio de calidad, han decidido acudir a otras empresas para que le realicen estos trabajos, ¿no? Uno de los motivos que nosotros estamos viendo es por la falta de trabajadores. Es decir, si nosotros tenemos a trabajadores en un ERTE, no podemos estar desempeñando esas tareas y desempeñarlas con calidad, ¿de acuerdo?, para prestar esos servicios a estas empresas que realmente es a las que les facturamos y las que deberían de sacar, ¿no?, de generar esos ingresos en esta fundación. Aspanias nos ha ya certificado en muchas ocasiones la famosa caja única, que los ingresos pues son repartidos un poquito, ¿no?, entre las distintas entidades de grupo, pero como bien decía al principio, cada una tiene su contabilidad independiente y así la debería de tener, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué está sucediendo con esta gestión que, si no se cambia, puede arrastrar o está arrastrando ya a una empresa como puede ser la propia Fundación Aspanias Burgos, donde el 90% de las plazas están concertadas con la administración pública, con la Gerencia de Servicios Sociales, y que por lo tanto a día de hoy podemos decir que es la empresa más rentable y que sin embargo está teniendo también problemas? ¿Por qué? Porque para tapar los agujeros en otras entidades se está viendo afectada la cuenta de resultados o los balances de esta entidad. Es un efecto dominó al final. Efectivamente, es decir, cuando uno, como bien comenta Amanda, ¿no?, lo de la necesidad de una auditoría externa, es porque es necesario hacer en cada una de las líneas de negocio, en cada una de las empresas que tiene Aspanias, debería haber un estudio exhaustivo. Habría que ver realmente qué negocios son rentables, qué negocios no son rentables, e ir tomando decisiones en cada uno de ellos. Si yo, la única opción que veo es en la gallina de los huevos de oro, como puede ser la Fundación Aspanias Burgos, ¿no?, vulgarmente hablando, de aquí voy a sacarle las castañas del fuego, eso puede durar un tiempo determinado, pero va a llegar un momento en el que eso no sea sostenible. Y está afectando, porque además me voy a hacer eco un poco a una noticia, ¿no?, que sacó el propio grupo de Aspanias Cambia, donde anunciaban en prensa hace unas semanas, ¿no?, la posibilidad, ¿no?, o que se preveía que se podían incluso vender viviendas de Aspanias, ¿no?, pues para conseguir esa liquidez que a lo mejor necesitamos, ¿no? Las viviendas son propiedad o patrimonio, de acuerdo, de la propia Fundación Aspanias. Si una empresa como la Fundación Aspanias no debería de tener problemas económicos, no debería de tener por qué tener la necesidad de vender esas viviendas, ¿no? Entonces estamos arrastrando a una pérdida de patrimonio que, como bien explicaban las familias de Aspanias Cambia, eso sería a lo mejor la última decisión que pudieran tomar ellos en el momento de que tuvieran o asumieran parte de la responsabilidad en los órganos de gobierno, ¿no? Porque ahí hay unos usuarios en esos pisos. Desde nuestro punto de vista de la representación legal de los trabajadores, hay unos trabajadores asignados al área de vivienda. ¿Qué va a pasar con esos trabajadores? Con respecto al equipo administrativo y de contabilidad que también comentaba Amanda, ¿no?, con esta contratación de una asesoría externa para que gestione un poquito los dineros, ¿de acuerdo?, de las distintas entidades del grupo, también hay un grupo de trabajadores asignados a contabilidad, administración. ¿Qué va a pasar con ellos? Nos preocupa, evidentemente, el futuro de los trabajadores. Nosotros, como comité de empresa o como comités de empresa de las distintas empresas, estamos muy preocupados por ese futuro de estos trabajadores, y que al final entendemos que hasta la fecha han estado haciendo un gran trabajo y que son profesionales, ¿de acuerdo?, y que han estado al pie del cañón durante toda esta época, como para que ahora, ¿de acuerdo?, se les desprestigie en cierto modo, ¿no?, y que se ponga en duda un poco su labor como profesionales dentro de la empresa. Veo, ¿no? Eugenio, un saco de preguntas sin ninguna respuesta. Es decir, al final no se sabe. Si me permitís. Dime, perdona, Amanda, cuéntame. Perdonad, si me permitís añadir algo suscribo absolutamente lo que ha dicho Geni, pero en cuanto al empleo en CISA, sí que habla de que ahora hay trabajadores en ERTE, es cierto que faltan trabajadores, pero mire, las familias también venimos observando que el Centro Especial de Empleo de Aspanias, Fundación CISA, está dejándose caer. Es decir, desde que yo estoy cerca de Aspanias, más o menos desde el año 2011, no conozco que haya habido ni un solo euro de inversiones en el Centro Especial de Empleo.
Es decir, paralelamente a Spanias, y en este caso la responsabilidad, como en todo lo que ha ocurrido en Spanias hasta hoy, es de José María Ibáñez Martínez Losa, está sufriendo, padeciendo o está fomentando un cambio de modelo que va, modelo de negocio, que es el Centro Especial de Empleo va cayendo poco a poco, no se hacen inversiones, no hay medios para trabajar, la maquinaria, las infraestructuras son las mismas desde tiempo inmemorial y al mismo y paralelamente se están haciendo inversiones millonarias en el negocio de la dependencia, es decir, en la construcción de centro de día de Villadiego. Curiosamente, también lo construimos, se gastó y nos endeudamos por 1 millón, casi 600.000 euros en la compra de la residencia de Villadiego, líneas de negocio... Perdón, de Salas de los Infantes. Perdón, la Salas compra de los fue Infantes, de Salas, sí. Perdón, gracias. Son líneas de negocio a las que no nos oponemos, naturalmente que no, pero tienen que sobrevivir por sí mismas. Lo que no puede ser es que nosotros, las familias de Aspanias, todas las familias de Aspanias, que contamos que Aspanias es la única herramienta que tienen nuestros hijos hoy, para construir su proyecto de vida, y en esa herramienta y en esa construcción el Centro Especial de Empleo juega un papel importante, no solo como destinatario final, no puede absorber a todas las personas que puedan querer acceder al mundo del empleo, pero sí como remate final a una formación que les permita acceder al empleo. No podemos permitir ni ver impasibles que se están haciendo inversiones millonarias, insisto, en el negocio de las residencias de ancianos, de la atención a mayores, y en el Centro Especial de Empleo se está dejando caer, y menos que esas inversiones millonarias se estén haciendo con los medios y los recursos únicos que tiene la Fundación Aspanias. Y esto quiero dejarlo muy claro. La Fundación Aspanias, el dinero que tiene proviene de las plazas para la atención y los proyectos de vida de las personas con discapacidad intelectual de Aspanias. Si se está utilizando ese dinero, que es dinero público, porque proviene de los conciertos con la Junta de Castilla y León, para financiar negocios paralelos, como es las residencias de ancianos, que por cierto están gestionadas por una empresa privada, que es Aspaniasmer Sociedad Limitada, empresa privada con ánimo de lucro. Eso entendemos que raya la legalidad y en cualquier caso nos negamos a aceptar que nuestros hijos sean los que paguen líneas de negocio que nos son ajenas y que paguen una pésima gestión, como ha dicho Geni, algo importantísimo, con la venta de unas viviendas que son los hogares. Insisto, no son 4 paredes, son los hogares de las personas con discapacidad, muchas de ellas trabajadores del Centro Especial de Empleo, que además tienen en riesgo su puesto de trabajo. En resumen, una pésima gestión, propiciada, auspiciada por José María Ibáñez Martínez Losa, la van a pagar las personas con discapacidad intelectual. Y en esta parte, es así, resumido y en 2 líneas. Perfecto. Y en esta parte de la película, permítanme los dos que la llame así, ¿qué papel juega la Junta de Castilla y León? ¿Qué no ha hecho para llegar a esta situación? ¿Y qué tiene que hacer a partir de ahora, si es que tiene que hacer algo, para remediar lo que está pasando? Está claro que la Junta de Castilla y León tiene la pelota en su tejado, ¿no? Lo ideal, lo que nosotros venimos anunciando, sería que se realizara esa auditoría de gestión externa, que se viera realmente cuál es la situación real. La propia Junta. La propia Junta podría actuar de oficio si viera necesario, de acuerdo a la intervención directa. Otra fórmula sería que la propia asociación o fundación, de acuerdo, solicitara que se realizase, que entonces es lo que nosotros decimos, sería el mejor de los escenarios, ¿no? Que los órganos de gobierno actuales decidieran dar ese paso y, como comentaba al principio, hacer ese punto de inflexión, ¿no? Hasta la fecha ha habido una gestión que parece que nos ha llevado a una deuda millonaria y a partir de ahora vamos a iniciar un nuevo partido, ¿vale? Sería una manera muy buena para darle credibilidad a este nuevo comité de dirección. Y de no hacerlo, nosotros entendemos que hay una corresponsabilidad con la anterior gestión, ¿no? Es decir, yo si me meto en un nuevo proyecto, me interesa tener todos los datos, ¿no? Y saber si realmente voy a ser capaz de sacar este partido adelante, ¿no? Si no lo quiero hacer, pues a mí me da la sensación, ¿no? A todos nos da un poco la sensación de que la manera de gestionar va a ser
continuista, va a ser similar a lo que ya veníamos teniendo y nos asusta, ¿de acuerdo?, que una fundación como la Fundación CISA, que está teniendo tantos problemas ahora mismo a nivel económico, ¿de acuerdo?, pues llegue a una situación de quiebra, ¿de acuerdo?, en los próximos meses, ¿de acuerdo? Entonces eso nos asusta mucho. Hay alrededor de unos 270 trabajadores que pertenecen a la Fundación CISA que ahora mismo están pendientes. Noticias en marzo de un posible ERE, que después ha tenido que ser suspendido por el tema del COVID. Ahora gente en ERTE, que no sabemos cuándo se van a incorporar, clientes que se van. Es decir, como comentaba Amanda, da esa sensación de que se está dejando caer el empleo, ¿no?, que es el futuro de muchas personas que están en España y que les gustaría optar, si no en la empresa ordinaria, en un centro especial de empleo como el que tenemos. Entonces hay mucho riesgo de que esta entidad pues acabe en una quiebra que a ninguno nos gustaría, y mucho menos, evidentemente, a las personas con discapacidad y sin discapacidad que trabajan en esta entidad. Pero ¿sabes que tal vez se esté buscando eso? Es decir, una salida más con la cabeza alta. Estamos en quiebra, no podemos hacer más, que tener que marcharme yo y que entren otros a salvar lo que yo no he sabido hacer. Pues lo ideal sería que, bajo nuestro punto de vista, que fuéramos críticos, de acuerdo, con la situación y que se dejara hacer a gente externa, de acuerdo, a una buena valoración del problema que tenemos. Eso sería lo ideal, ¿de acuerdo? Que empiece a haber realmente transparencia, ¿de acuerdo?, en cuanto a los datos, poner todos los papeles encima de la mesa, que las familias sean conocedoras, que la asamblea de los socios sea conocedora, que la representación legal de los trabajadores participe, porque muchas veces nosotros venimos anunciando falta de información, tenemos que acudir a la inspección de trabajo para solicitar información, y venimos de una tarea que genera mucho desgaste tensiona innecesariamente. Claro, efectivamente. Estamos constantemente, pues eso, solicitando información a la empresa, no se das el siguiente paso, tienes que acudir a la inspección de trabajo, tiene que ser el inspector el que medie. Entonces es una situación constante que se ha venido haciendo hasta ahora. Nosotros solicitábamos en esta reunión del 14 de julio a la nueva empresa que nos gustaría que esto cambiara. Es decir, las relaciones laborales tienen que fluir. Es lógico y normal que haya discrepancias, que en una mesa de diálogo dos partes piensen de manera diferente, pero es obligatorio que existe ese diálogo, y más con la situación que tenemos, cuando hay mensualidades sin cobrar, cuando hay un convenio que no se ha negociado porque no ha llegado a buen puerto y estamos los trabajadores con salarios del año 2011. O sea, que es que el hombro los trabajadores lo hemos arrimado desde el primer momento, ¿de acuerdo? Y no es mejillas que efectivamente. Entonces, cuando ya arrimas tanto el hombro y ves que la única subida ha sido de un 0,6% en el año 2014, pues ya está bien, ¿no? Los trabajadores pensamos ya está bien. Y eso nos ha llevado a que una negociación de casi 3 años de duración haya desencadenado en acudir a un convenio a nivel nacional con unas condiciones inferiores a las que veníamos disfrutando en el convenio de la propia Fundación Aspanias que teníamos anteriormente, y por lo tanto eso genera lo que venimos diciendo, un clima laboral muy desgastado, una pérdida de calidad en los servicios, porque un trabajador desmotivado es un trabajador que al fin y al cabo se va a notar en su rendimiento, y por lo tanto las personas afectadas van a ser las personas con discapacidad que atendemos, y por lo tanto es una situación que hay que corregir, que debería de existir, como decimos, un cambio radical de una gestión a otra, y que a lo mejor era necesario un tiempo, ¿no?, como se suele decir en la agricultura, un tiempo de barbecho, efectivamente, ¿no?, un tiempo de parar, reflexionar, escuchar a todas las partes, familias, órganos de gobierno actuales, trabajadores, entidades bancarias, proveedores. Es el momento de dialogar, ¿vale? Y eso actualmente, lo que nosotros entendemos o lo que nosotros vemos desde los comités de empresa, no está sucediendo, y es una verdadera pena. Amanda, por ir cerrando, aunque el tema todavía le queda mucha miga, ¿no?, pero por ir cerrando la situación actual, no solo pedís lógicamente esa auditoría, sino también unas elecciones. Es decir, al final la auditoría es un paso previo para saber cómo estamos, para saber la situación y qué se puede hacer, y después que alguien tome el timón de todo esto, ¿no? Sí, vamos a ver, nosotros pedimos efectivamente, además de una auditoría de gestión que clarifique el estado actual de Aspanias, queremos también que haya unas nuevas elecciones. ¿Por qué? Porque ya hay datos suficientes como para que las familias de Aspanias, más o menos las que han estado interesadas, puedan tener información suficiente para decidir qué suerte de Aspanias quieren para el futuro.
necesitamos que nuestra entidad recupere la credibilidad de la sociedad, necesitamos que recupere la credibilidad de la banca, necesitamos que recupere la credibilidad y el apoyo de la sociedad burgalesa, incluidos sus empresarios. Es decir, todo eso solo podría conseguirse a través de unas elecciones y la elección de unos órganos de gobiernos legitimados por la voluntad de la Asamblea. No olvidemos que en España el máximo órgano de gobierno es la Asamblea, en la Asociación Españas, no es la Junta Directiva. La Junta Directiva es un órgano de representación de la Asamblea. Por lo tanto, la legitimidad, en nuestra opinión, y la recuperación del apoyo social solo sería a través de unas elecciones que fuera cual fuera el resultado, sí que daría oxígeno a España, daría oxígeno a esos órganos de gobierno que, apoyados y legitimados por la Asamblea, podrían volver a negociar, a renegociar, a presentar un plan de viabilidad creíble. Esa es, en nuestra opinión, la única salida que tiene ahora mismo la Asociación Españas para poder continuar siendo una asociación de familias. La gestión a través de unas grupo de dirección, en mi opinión, pero lo tengo que decir honestamente, en mi opinión, más decorativo que eficaz, y una asesoría externa que además, y a mayores, ha designado y encontrado. José María Ibáñez Martínez nos ofrece todas las dudas. Una asesoría va a haber de números y va a haber de resultados. Nosotros necesitamos que se vean personas, necesitamos que las familias tengamos capacidad de decisión, que las familias estemos cerca, porque lo que estamos aquí, de lo que se trata, es de los proyectos de vida de nuestros hijos. ¿De acuerdo? Pues, entonces, las elecciones son fundamentales, desde la transparencia, desde la democracia, desde la participación. Necesitamos una España renovada, moderna, y que no esté todavía supeditada a los dictados de un José María Ibáñez Martínez, los que en nuestra opinión, y dados todos los indicios, aún sigue al otro lado del hilo telefónico. Amanda, creo que has hecho un alegato final, yo creo que claro, sobre lo que queréis, sobre lo que esperáis. Confío en que nos volvamos a ver en breve con mejores noticias, con respuestas a todas las preguntas, porque la verdad es que, como os decía antes, hay muchas preguntas y muy poca certidumbre, muy poca respuesta al respecto de la situación actual y, por supuesto, de cuánto puede durar esta situación en este contexto. Confiemos en que nos veamos en breve y que algunas de esas reclamaciones estén ya resolviéndose, que esa nómina, ese plazo del día 5 no se cumpla. Lleguemos el día 5 es mañana ya. Sí, efectivamente. Se cumpla, ¿no? Ya, sí. Ya no hay más. Estamos ahí sobre la bocina, más ¿no? alternativa, entonces confío en que la cosa salga, desde luego, bien. Gracias, Eugenio, gracias, Amanda, ahí en la distancia. Nos veremos en breve, Nos veremos en breve. Gracias. Venga, muchísimas gracias. A vosotros.